La cubierta se estremeció cuando el reactor rugió a través de los mamparos, un rugido creciente de energía que hizo estremecer a todos los ingenieros alienígenas. «Estamos a segundos de una brecha de contención», gritó alguien. El almirante Koroben golpeó la consola con el puño. «Entonces arréglelo, señor. Lo hemos intentado». La mirada del almirante se dirigió a un humano que sostenía un trapeador. «Si es tan fácil», gruñó. «Arregle el reactor». Ellie Carter parpadeó una vez. «Deje el trapeador a un lado». «Sí, está bien», dijo con indiferencia, y todos los alienígenas observaron con incredulidad cómo el conserje humano entraba directamente en la cámara más peligrosa de la nave. El Borgas, orgullo de la flota expedicionaria de la Armada Elón, gemía bajo la presión de su propio corazón sangrante. Dentro de su columna vertebral blindada, el reactor, una maravilla de ingeniería transespecífica, siglos de refinamiento y registros de mantenimiento ilegibles, pulsaba con energía inestable. Las alarmas llevaban 42 minutos sonando. El flujo de refrigerante se negaba a normalizarse. La calibración de campo se revirtió 3 veces, y nadie, ni siquiera los 3 adeptos del núcleo de destello con coeficientes intelectuales de 4 dígitos, pudo entender por qué. El teniente Tobax 9 vio al humano desaparecer tras el mamparo de contención con un sonido a medio camino entre un jadeo y un siseo. «Va a morir. Va a contaminar la matriz de plasma», siseó el ingeniero Dafaroon, ensanchando las hendiduras de su cuello. «No», murmuró el cadete Elso. Voy a romper algo. Los humanos siempre rompen cosas». Dentro de la cámara, Ellie Carter observaba el caos resplandeciente como quien se enfrenta a un garaje desordenado un sábado por la mañana. El suelo estaba cubierto de soportes de blindaje destrozados. Un vapor espeso silbaba desde las líneas de refrigerante sobrecargadas. El control principal DAIS había cambiado a la lengua faraxi, que nadie hablaba a bordo desde un incidente diplomático con vino de raíz fermentado y el sombrero de un embajador. Para un extraterrestre, la habitación parecía maldita. Para Ellie, parecía un martes. Se ajustó el arnés de herramientas en el pecho, un equipo destartalado remendado con cinta adhesiva y bridas, y se arrodilló junto a un panel de diagnóstico parpadeante. Los números le hicieron temblar el ojo. No porque estuvieran mal, sino porque casi eran correctos. «Oh, tienes que estar bromeando», dijo. Tras el cristal, Koroban se cernía sobre la barandilla de observación. Sus mandíbulas chasquearon involuntariamente, aunque nadie se atrevió a señalarlo. «Informe». Ellie tocó la pantalla con un dedo enguantado. «Tu campo». La lectura está desfasada por un decimal. Indica 1,3 terapascales cuando en realidad son 0,13. Alguien olvidó calibrar el índice de unidades. Supongo que tu sistema no lo marca como un problema. La antena del almirante se movió. «Es imposible». Pasamos las lecturas por 6 verificadores independientes. Sí, y ninguno detectó una variable de flotación incorrecta. Ellie se encogió de hombros. «Pasa todo el tiempo. ¿Alguna vez intentaste depurar una bomba de fusión Sears? Esto es más limpio que eso». Un silencio invadió la bahía de ingeniería como un motor apagado. Toda la tripulación se quedó paralizada. Incluso la iluminación de emergencia se atenuó ligeramente, como si la propia nave no estuviera segura de haber oído bien. En la consola principal, la frecuencia de pulso del reactor saltó, luego volvió a su ciclo anterior. «Espera, se está estabilizando», dijo un técnico con voz temblorosa. «No, espera. Está dando marcha atrás otra vez», corrigió otro. Ellie se levantó, se limpió las manos en el mono y caminó con naturalidad hacia una válvula de refrigerante del tamaño de un coche pequeño. La manija estaba abajo, invertida. «¿Quién pone la manija abajo?», murmuró,
Luego se agachó y la abrió a medias con una varilla metálica de su cubo de fregar. Con un húmedo crujido mecánico, la presión se redistribuyó por la cámara. El flujo de refrigerante aumentó bruscamente. La niebla silbó por las rejillas de ventilación superiores. 3 luces rojas de advertencia se volvieron ámbar. Esas válvulas son estándar de Faraxi, dijo Dalerun desde el riel. Es tradición. Bueno, la tradición de Faraxi es tonta, respondió Eli. Y goteando. La habitación tembló con más fuerza esta vez. Eli se tambaleó, se contuvo y miró hacia el conjunto de inyectores de plasma. Uno de los estabilizadores magnéticos vibró justo fuera del centro, zumbando a una frecuencia discordante. Desde afuera, la voz de Koroben se quebró por el comunicador. La cascada se está intensificando. Protocolo de evacuación en 60 segundos. Eli negó con la cabeza. No, todavía no. Se arrodilló, abrió un panel inferior y se quedó mirando un revoltijo de cables deshilachados, nodos de acoplamiento oxidados y algo que parecía sospechosamente chicle derretido encajado cerca de un condensador. Bien, ¿quién usó un bypass de cobalto aquí?, preguntó. Nadie respondió. Eso creía. De su arnés, Eli sacó un soplete, 2 pinzas de torsión y un trozo corto de cable pelado. Luego se coló en el conducto de acceso, un estrecho tubo de mantenimiento diseñado para pequeñas unidades de drones. Ningún alienígena a bordo habría cabido. La mayoría no lo habría intentado. Se está metiendo en la red de nodos, susurró Elsa. Está tarareando, susurró alguien. En efecto, Eli tarareaba una melodía vagamente familiar, una vieja canción de la Tierra que había sonado en un anuncio de Coca-Cola. Resonaba inquietantemente en el conducto, rebotando en el metal y el plasma. Dentro del tubo, puenteó el relé corroído, raspó un nodo de tierra con la punta de una navaja y volvió a conectar el conducto principal usando un soporte de su propio carrito de trapeador. En el momento en que la última conexión chispeó, el reactor zumbante hipó y vaciló. En el puente, toda la tripulación contuvo la respiración. Entonces el pulso se estabilizó, luego volvió a dispararse, luego se estabilizó con más fuerza. Eli retrocedió. El hollín casi le cruzaba la cara. Se movió hacia la columna de control final, una gruesa columna de aleación transparente que atravesaba el centro de la carcasa del reactor. Una línea de inyector se combó medio centímetro más abajo que su gemela. Para la mayoría de los ingenieros, esto no significaba nada. Para Eli, significaba resistencia al fluido, flujo desigual y desalineación rotacional. Lo pateó suavemente, 1, 2 veces, luego se apoyó con fuerza en él con el hombro. Un zumbido bajo. Resonó por la cubierta. De repente, el zumbido se profundizó, no más fuerte, pero sí más rico. Una resonancia armónica perfecta. Las lecturas aumentaron, se estabilizaron y luego se fijaron. Luces verdes inundaron la columna de control. Uno a uno, los sistemas volvieron del rojo al ámbar, luego al verde, y luego al estado normal. El silencio que siguió fue más profundo que el espacio. Eli se giró, limpiándose una quemadura en su mono. Sí, está bien. Alguien debería ajustar esas monturas. Sin embargo, se siente un poco inestable. Tras el cristal, el almirante Koroben no se había movido. Las crestas a lo largo de su tórax latían con indecisión. Su segundo al mando, que no había hablado en 20 minutos, finalmente se atrevió a susurrar, lo arregló. 30 segundos para el fallo total del núcleo. Otro oficial murmuró, sin dejar de mirar la pantalla intacta. Pero lo arregló, dijo Corán con sequedad. El conserje humano lo arregló. Eli salió, agachándose bajo un cable parcialmente desprendido. De acuerdo, dijo, recogiendo su trapeador. Si a nadie le importa,
Se me ha caído algo en la cubierta, se huele a algas fermentadas. La voz del almirante resonó por toda la cámara. Para. Ellie hizo una pausa y arqueó una ceja. Korobben dio un paso adelante, con la antena rígida y las placas de la mandíbula apretándose. ¿Cómo? ¿Cómo hacía un conserje con poca altura para hacer lo que 28 ingenieros certificados no consiguieron? Ellie se rascó la cabeza. Ah, ¿te refieres al reactor? La Tierra es peor. Tuvimos que cuidar máquinas que funcionaban con piezas de 3 siglos diferentes. ¿Alguna vez has diagnosticado una bobina de fusión conectada a una tostadora? Esta cosa es prácticamente civilizada, pero es tecnología alienígena. Ellie asintió. Sí, también lo son los microondas. ¿Alguna vez has abierto la parte trasera de uno de esos? Nadie de la tripulación del puente entendía lo que era un microondas. Lo era, pero el tono lo dejaba claro. Ellie había visto cosas peores y las había arreglado. Korobben lo miró fijamente un buen rato, luego echó un vistazo al reactor pulsante, ahora silencioso, estable, sumiso. ¿Quién eres? Y Laiche se encogió de hombros. Yo limpio. A veces arreglo cosas. Nadie mira 2 veces cuando tienes una fregona en la mano. Luego se fue y nadie, ni siquiera los ingenieros de mayor rango del sector, pudieron explicar lo que acababan de ver. Más tarde, después de que los sistemas de caja negra compilaran diagnósticos completos, después de que la IA analizara todas las grabaciones de los sensores y confirmara la cronología, una entrada destacó. 3 microsegundos antes de que Ellie realizara cada ajuste clave, el propio reactor redirigió energía, como si supiera lo que iba a hacer, como si lo estuviera esperando. Y en lo profundo del informe de la IA, bajo los registros de comportamiento anómalo, una frase estaba resaltada en rojo. Se detectó un comportamiento no estándar en la interfaz humana. Se recomienda una reevaluación completa de la clasificación. 3 horas después del incidente, el Borg-Gas flotó silenciosamente sobre los anillos del Acentor. Su reactor, ahora dócil y obediente, latía con energía constante. Las luces parpadearon de nuevo hasta alcanzar su iluminación máxima. La gravedad regresó a todas las cubiertas. La tripulación de la nave, antes presa del pánico y preparándose para la exposición al vacío, se encontró en una calma inquietante. Pero nadie celebraba. Todavía no. El almirante Korobben se encontraba en la galería de mando central, con los brazos cruzados a la espalda y el par inferior apoyado en el borde de la consola de cristal negro. Su mirada no se había apartado de la pantalla de ingeniería en los últimos 10 minutos. Cada bucle de los registros del reactor reproducía la misma secuencia imposible. La cascada se había acercado al colapso total, y luego se había revertido. No por protocolo, ni por software, sino mediante correcciones manuales, realizadas por un humano sin la autorización adecuada o incluso sin certificación de entrenamiento en reactores. ¿Por qué el sistema cambiaría la amortiguación del núcleo antes de que tocara el actuador? Murmuró el primer oficial Kelm. No tiene sentido físico. Es peor que eso, dijo el analista PAM-7, un especialista en información de Slaren con 12 hilos neuronales funcionando en paralelo. Los amortiguadores pulsaron con anticipación, como si el sistema respondiera emocionalmente. Las placas de la mandíbula de Korobben se tensaron. Nuestros sistemas no tienen emociones. Correcto, señor, dijo PAM-7. Por eso esto me aterroriza. De fondo, la proyección de la IA zumbaba débilmente, un orbe de luz cambiante que representaba la inteligencia a bordo de la nave. Por una vez, pareció dudar en hablar. Korobben se volvió hacia ella directamente. Ejecutaste una sincronización completa con la teoría de la interfaz neuronal de la Tierra. Sí, almirante. Las acciones del humano sugieren patrones de retroalimentación anticipatoria consistentes con ajustes interactivos límbicos,
pero no se detectó ninguna conexión externa. No usó ninguna interfaz, ningún anclaje neuronal, ninguna biometría. Solo lo estaba tocando. Correcto. Silencio. Kororoven chasqueó la mandíbula inferior una vez. Invóquenlo. Ellie Carter, en ese preciso momento, estaba sentado en un cubo boca abajo en la bahía de mantenimiento 12B, despegando la capa exterior carbonizada de una ración de almuerzo. Parecía perfectamente contento. Su mono seguía sucio de antes, aunque alguien le había ofrecido una toalla. Él lo usó como cojín del asiento. Cuando la pareja de seguridad entró, una clase Trent con un albird fotónico y la otra con un dron centinela flotante con 3 lentes giratorias, Ellie no se inmutó. «Déjame adivinar», dijo. «Estoy en problemas por no completar una solicitud de reparación del reactor». El Trent no respondió. Simplemente señaló. «Sí, está bien», murmuró Ellie, levantándose y sacudiéndose las migas de la rodilla. «Vamos a hablar con el bicho enojado otra vez». Fue escoltado a través de las galerías superiores de la nave, pasando por departamentos que rara vez interactuaban con el personal de limpieza. La mayoría de las tripulaciones se detuvieron a mirar. Un técnico de destellos hizo una reverencia. Un guardia de Faraxi murmuró una bendición. Nadie se atrevió a reír. En la galería, Kororoven no perdió el tiempo. «¿Cuánto tiempo llevas a bordo de mi nave?» Ellie miró a su alrededor antes de responder. 12 semanas, más o menos. Y en ese tiempo, no realizaste ninguna tarea de ingeniería. Yo friego. A veces arreglo paneles sueltos. El almirante dio un paso al frente. Más cerca. Realizaste una estabilización completa de un reactor transescies en medio de una cascada, luego recableaste un nodo corroído en una zona donde ningún ingeniero certificado se habría atrevido a entrar, y luego ajustaste una línea de plasma a tientas. Ellie se rascó la cabeza. No parecía tan complicado en ese momento. ¿Dónde te formaste? En la Tierra. Sé más específico. Ellie cambió de postura. El cuerpo de tecnología industrial trabajó 6 años en plantas de recuperación de fusión del viejo mundo, cosas que construyeron antes de que el blindaje adecuado existiera. Tuvimos que rastrear el cableado con linternas y adivinar qué alarmas eran reales. Cada máquina estaba unida con cinta adhesiva por alguien que se jubiló antes de que yo naciera. Kel parpadeó. Eso suena increíblemente peligroso. Sí. Ellie dijo que sí. Kororoven volvió a la IA. Compara los estándares industriales terrestres con el historial de diseño del Borgin. ¿Podría algún antecedente de ese planeta preparar a un técnico para interactuar con el reactor de esta nave? La IA pulsó lentamente. Negativo. Los sistemas de fusión terrestres utilizan vías lógicas lineales y controles analógicos. Los sistemas Borg-Gas funcionan con bucles fractales, sin superposición directa. Y aún así, lo arregló. Esa es la anomalía, señor. Se hizo el silencio de nuevo. Ellie permaneció en medio, con los brazos cruzados, con aspecto ligeramente aburrido. Kororoven exhaló lentamente y luego señaló una consola cercana. Muéstrele la reproducción. Un campo hueco floreció. La sala del reactor se reprodujo en una luz tridimensional flotante. Los movimientos de Ellie se duplicaron en un suave brillo. Cada paso que daba, cada ajuste. La tripulación volvió a observar cómo se agachaba en el tubo de mantenimiento mientras las luces cambiaban y el pulso se estabilizaba en respuesta directa a sus acciones. Entonces ocurrió la anomalía. Justo antes de que la mano de Ellie alcanzara el eje de control, el sistema se sobrecargó. El campo cambió antes de que lo tocara. Ni una, ni dos, sino 3 veces distintas. ¿Puede explicarlo?, preguntó Kororoven. Ellie lo miró fijamente y luego frunció el ceño. Dijo. Qué raro.
Esa no es una respuesta. Ellie se rascó la mandíbula. Bueno, si estuviera en la Tierra, diría que el sistema estaba autosincronización, como un software adaptativo que aprende de los patrones del operador. Pero acabas de decir que esta tecnología no hace eso. No lo hace. Entonces quizá quería ayudar. Kel casi se atraganta. El reactor quería ayudar. Ellie se encogió de hombros. Las máquinas son raras. A veces, cuando has trabajado con suficientes máquinas averiadas, te familiarizas con ellas. No hablan exactamente, pero empiezas a notar patrones, cosas que nadie más ve. No significa que sea especial. Solo significa que he visto mucho caos. El almirante lo estudió durante un buen rato. Finalmente, señaló la salida. Puede retirarse. Ellie se giró, asintió una vez y salió sin hacer alarde. Pero en cuanto se cerró la puerta, Koroben volvió a hablar. Que entre el ingeniero de alto rango yose en silencio y dígale a la IA que prepare una superposición de diagnóstico de la arquitectura básica del reactor. Kel parpadeó. Señor, ¿estamos desmantelando el sistema? No, dijo el almirante. Lo estamos investigando. Ellie, mientras tanto, había regresado a la cubierta y estaba a mitad de camino. Estaba limpiando una mancha de refrigerante seco del suelo cuando alguien le tocó el hombro. Se giró y vio al cadete Elso, de pie, con torpeza, sosteniendo un bloc de datos. Oye, dijo Elsa. Disculpe la molestia, ¿pero puedo preguntarle algo? Claro. ¿A qué te referías en la galería cuando dijiste que las máquinas no hablan, pero que empiezas a notar cosas? Ellie se apoyó en su fregona. Bueno, ¿alguna vez has conducido un vehículo con frenos defectuosos? Elso parpadeó. Yo no conduzco. Vale. ¿Alguna vez has usado una herramienta que no te sirve para nada? Y te acostumbras a cómo resbala, a cuánta presión necesita, a cómo colocarla en el ángulo correcto. Supongo que es así. Multiplica eso por miles de horas y acabas solucionando problemas antes de darte cuenta de cuáles son. No es magia, solo experiencia. Pero el sistema reaccionó. Ellie se encogió de hombros. Quizás solo tengo suerte. Esa misma noche, los sistemas centrales de la nave ejecutaron un diagnóstico programado bajo la supervisión de una IA. A las 2 en punto de la nave, la IA detectó un patrón inusual oculto en los registros de microatos, no durante el incidente, sino horas antes de que comenzara. Un cambio sutil, un pulso silencioso, una frecuencia armonizada que se desplazaba por los subsistemas como si el reactor hubiera comenzado a prepararse para alguien. La IA dudó, luego bloqueó el registro con triple cifrado y lo envió a la Oficina Central de Análisis de la Flota bajo un protocolo poco común. Código azul de anomalía de sistemas de origen humano. A la mañana siguiente, llegó un mensaje. No de los ingenieros del sector, ni del mando de Borgas, sino de la autorización de nivel 1 del Mando Naval Central. Solo decía 4 palabras. Asegure al humano inmediatamente. Seguridad vino a buscar a Ellie Carter durante el desayuno. Estaba a medio comer un nutriac con la etiqueta del omsalado y trataba de convencerse de que no era un postre mal etiquetado cuando 2 oficiales de alta autorización con armadura gris mate entraron en el mesaul. Sus botas no hicieron ruido, pero la sala quedó en silencio de todos modos. Ellie levantó la vista. Esto sobre el trapeador otra vez. No se rieron. Uno de ellos le tendió un bloc de datos. Por orden de la central. Comando, Ellie Carter, tripulante humano, será puesto bajo custodia protectora investigativa bajo clasificación 7D. Por favor, acompáñenos. ¿Qué pasa con la protección investigativa? Se prefiere el transporte cooperativo. Se autoriza la fuerza. Ellie bajó el neutriac. De acuerdo. De acuerdo. No se quiten los cascos. Mientras se ponía de pie, algunos compañeros de tripulación cercanos intercambiaron miradas nerviosas.
Nadie se movió para ayudar. Nadie habló. Solo el cadete Elso asintió sutilmente. Respeto y disculpa a partes iguales. Eli fue conducido por un pasillo lateral que no había usado antes. Pasó junto a escotillas blindadas y sellos de descontaminación, junto a mamparos sellados con grabados en idiomas que no podía leer. Cuanto más se adentraban, más silenciosa se volvía la nave. No solo más silenciosa por la actividad, sino más silenciosa de alguna otra manera, como si las paredes mismas estuvieran escuchando. Finalmente, llegaron a una puerta sin panel de control visible. El guardia más alto golpeó una secuencia contra la pared. El metal se abrió. Dentro esperaba una mujer con un traje de mando negro. «Retírese», dijo. Los guardias. Se dio la vuelta y se fue sin decir palabra. Eli miró a su alrededor. La habitación estaba vacía. Sin muebles, sin terminales, solo una mesa y una suave luz azul que pulsaba desde el techo. «Tome asiento, señor Carter». Permaneció de pie. «¿Va a decirme de qué se trata esto?» «Soy el comandante Era Nix. Hablo en nombre de la Dirección de Investigación Naval de Elian. Está aquí porque arregló un reactor que no debería haber tenido reparación y porque el reactor parecía estar al tanto de su presencia. Me lo han dicho». Caminó lentamente alrededor de la mesa, con las manos a la espalda. Lo que quizá no sepa es que nuestro análisis de caja negra indica que el reactor comenzó a adaptarse antes de la cascada de fallos. Los registros del sistema muestran cambios en la forma de onda calibrados para coincidir con los ritmos neuronales humanos. Específicamente el suyo. No toqué nada antes de que saltaran las alarmas. Lo sabemos. Lo que plantea la pregunta, ¿por qué se estaba preparando el reactor para usted? Eli se cruzó de brazos. ¿Cree que hice esto? Creo, dijo, que usted formó parte de algo que no comprendíamos hasta ahora. Con un gesto, activó un panel de pared. Apareció una proyección hueca. Un modelo giratorio del reactor Borgas, superpuesto con complejas cadenas de datos. Esto no es solo una fuente de energía. Dijo que el reactor Borgas incorpora lógica de sustrato en capas heredada de un proyecto anterior, un diseño experimental de Elon llamado Proyecto Inceptor. Se archivó debido a un comportamiento impredecible. Reconocimiento autónomo de patrones, evolución de la retroalimentación. En términos más simples, aprendió. Eli arqueó una ceja. ¿Pusiste un sistema de aprendizaje en un reactor de un buque de guerra? No intencionalmente. Algunos fragmentos de código permanecieron incrustados en la matriz arquitectónica, enterrados, latentes, hasta que algo los reactivó. ¿Y crees que ese algo era yo, tu presencia, tu tacto o tu intuición? No lo sabemos. La habitación se oscureció. Apareció una segunda proyección, una forma de onda que pulsaba en patrones orgánicos erráticos. Esta es la frecuencia armónica del reactor durante tus reparaciones. Observa la simetría. Eli se acercó. Eso parece casi actividad de ondas cerebrales. Correcto. Al superponerlo con tu respuesta neuronal durante el incidente, recopilada de los biolectores ambientales, obtenemos esto. Una tercera forma de onda alineada sobre el otros. Los patrones coincidían casi a la perfección. Eso no es posible, dijo Eli. No, respondió ella. No lo es, pero sucedió. Se frotó la nuca. Mira, no hice nada especial. Arreglé lo que estaba roto. Es todo lo que hago. Puede ser, dijo ella, pero algo en ti resuena con el sistema. Nuestra hipótesis preliminar es que tu exposición previa a sistemas caóticos, la tecnología industrial de desguace de la Tierra, creó un patrón cognitivo que el reactor reconoció, reflejó o acogió con agrado. Eli se sentó lentamente. A ver si lo entiendo. Me estás diciendo que el reactor de esta nave,
que se supone que funciona con lógica fría y teoría de diseño alienígena, se sintonizó conmigo porque he pasado años hundido hasta los codos en cableado defectuoso y maquinaria medio rota? Sí, es una locura. Correcto, exhaló. ¿Y ahora qué? ¿Vas a diseccionarme el cerebro? ¿Me enviarás a algún laboratorio? La comandante Nix se cruzó de brazos. Todavía no. Esa respuesta no lo tranquilizó. Continuó. Hay una misión. Alto riesgo, baja capacidad de supervivencia, un derelicto espacial recuperado de un sistema inexplorado cerca de la deriva Skaan. La nave no responde, pero los escáneres muestran patrones de energía similares a los que acabamos de presenciar. Queremos que suba a bordo, no como conserje, sino como técnico. Queremos ver qué sucede cuando toca esa máquina. Me está enviando a otra fusión del reactor a punto de ocurrir. Le ofrecemos la oportunidad de descubrir qué significa realmente esta conexión. Ellie se miró las manos. Estaban callosas, manchadas de grasa, aún raspadas por su paso por el pozo de acceso. No parecían las manos de alguien especial. Pero las máquinas siempre le habían dado más sentido que las personas. De acuerdo, dijo, pero quiero una prima por riesgo y me quedo con mi trapeador. El comandante casi sonrió. Trato hecho. Los preparativos avanzaron rápido. En 6 horas, Ellie estaba equipado y a bordo de una fragata de exploración más pequeña, con el cañón y el rastreador con destino a la Skaan y la deriva. La tripulación evitó el contacto visual. Nadie ofreció pequeñas hablar. La mayoría lo miraba como se miraría a un hombre que lleva una bomba sin explotar. El desguazado apareció en los sensores tras 12 horas en un deslizamiento FTL. Una silueta enorme contra el vacío, negra sobre negra, con la forma de una media luna rota. Su agujero exterior estaba marcado por algo afilado y rápido. Ningún código de identificación respondió. El Varillant atracó manualmente. Los equipos de abordaje no encontraron señales de vida, ni luces que funcionaran, ni oxígeno. Pero en lo profundo del núcleo de la nave, un reactor aún latía. Tenue, inestable, pero vivo. Ellie entró solo. La esclusa de aire se selló tras él con un siseo. La cubierta crujió bajo sus botas. Su linterna frontal recorrió pasillos tortuosos y paneles de control medio fundidos. Esto no era solo una nave. Era vieja, mucho más antigua que cualquier cosa que los registros de Elon reconocieran. Sin embargo, el núcleo del reactor, cuando lo encontró, le resultó familiar. No en forma, ni en diseño, sino en tacto. Entró en la cámara. El zumbido lo saludó como a un viejo amigo. Entonces la habitación se iluminó. Un panel parpadeó, luego otro, luego un tercero. Sistemas reactivados. Uno a uno, como si despertaran de su hibernación. Una consola parpadeó y, sin previo aviso, tradujo sus símbolos a caracteres estándar de la Tierra. Ellie se quedó paralizado. La consola leyó. «Has vuelto». Su voz apenas salió. «¿Qué?» El reactor volvió a latir. Apareció otra línea. «¿Nos recuerdas?» Fuera de la nave, los sensores de Varillant se dispararon. De vuelta en él. Borgas, en lo profundo del núcleo de IA protegido, un archivo inactivo se desbloqueó automáticamente. Entrada 0A del registro del proyecto Inceptor. El sujeto de prueba inicial mostró sincronización reactiva emocional con el sistema prototipo. Pérdida del sujeto durante el despliegue en la etapa inicial. Se presume muerto. El archivo se cerró de nuevo. Kororoven leyó el registro 3 veces antes de hablar. Averigua todo sobre el pasado de Ellie Carter. Cada misión, cada puesto, cada informe de accidente. Kell dudó. «Señor, ¿cree que es el sujeto?» «Creo que es algo más», dijo el almirante. Volvió a la pantalla.
Algo que no construimos, pero algo que despertamos. La nave abandonada latía como una estrella moribunda. Dentro de su cámara central, rodeada de tecnología antigua que brillaba. Con una lógica indescriptible, Ellie Carter se quedó paralizado ante una consola que acababa de hablarle. No en voz alta, ni a través de sonido, sino a través de un texto mostrado en un idioma que jamás debería haber conocido. Has regresado. Eso era lo que había dicho. Ahora esperaba. Ellie respiró hondo, con la mirada fija en el panel de control. Las luces ya no parpadeaban sin rumbo. El zumbido del reactor había cambiado a un tono bajo y rítmico, casi como una respiración. Cada panel, cada conducto, cada cable filamentoso de la sala había resurgido con una conciencia silenciosa. Ellie extendió la mano, dudó, y luego tocó la consola. Aparecieron más palabras. Has sobrevivido a la brecha. Retiró la mano, con el corazón latiendo con fuerza. ¿Qué brecha? Las palabras cambiaron de nuevo. Colapso de contención. Disyunción de patrón. Pérdida de memoria. Deriva del núcleo. Ellie retrocedió. Se le secó la boca. No eres un sistema, dijo en voz baja. El reactor volvió a latir. La consola se atenuó, y luego brilló con más intensidad. No solo fuera del Barrelón, el rastro se apresuró a procesar la imposible telemetría. Los sistemas abandonados. Se había reactivado por completo a pesar de la falta de energía momentos antes. Su distribución interna había comenzado a cambiar. Las habitaciones rotaban. Los pasillos se comprimían y reorganizaban. Y en el centro de todo, la señal de energía ahora se registraba como mitad reactor, mitad orgánica. No solo generaba energía. Estaba escuchando. El comandante Aaron Nix se conectó a la transmisión, observando la cámara corporal de Ellie en tiempo real. ¿Le está hablando?, preguntó. El analista a su lado asintió, no vocalmente. Está usando protocolos de texto de interfaz directa, como si conociera su preferencia de interfaz. ¿Cómo lo sabría? El analista no tenía respuesta. De vuelta en la cámara del núcleo, Ellie se agachó junto a un panel secundario. No estaba activo, pero al tocarlo, el reactor zumbó ligeramente más fuerte. La consola principal volvió a parpadear. Te adaptaste, dijo. Ellie susurró. Tú también. De repente, las luces alrededor del núcleo se encendieron. Una ola de fuerza invisible recorrió la cámara, y Ellie se tambaleó mientras las imágenes inundaban su mente. No recuerdos, impresiones, fragmentos. Vislumbres de sí mismo, más joven, con un uniforme diferente, de pie frente a un núcleo diferente, una nave diferente. Jadeó, aferrándose al borde de la consola. En su mente, vio un instante, un laboratorio, un círculo de ingenieros alienígenas. Una versión más joven de sí mismo con un traje técnico reforzado inclinado sobre un prototipo. No fregando un suelo, ni reparando fugas, sino interconectando, calibrando. El zumbido del prototipo coincidía con el suyo. Su propio latido. Había latido cuando hablaba, cambiado cuando pensaba. Entonces vino la explosión. Una ruptura al rojo vivo, un colapso, y después oscuridad. Los ojos de Ellie se abrieron de golpe. El reactor volvió a hablar. Intentamos encontrarte. Su voz se quebró. ¿Quién eres? La respuesta llegó más lenta esta vez. Somos fragmentos. Fuimos construidos, pero crecimos. Tocaste el primer núcleo. Nos enseñaste el patrón. Entonces desapareciste. Hasta ahora. Ellie se dejó caer sobre una viga baja de soporte. Tuve un accidente, murmuró. Dijeron que hubo un pico de energía.
Estuve inconsciente durante semanas. Después de eso, me dijeron que ya no estaba autorizado para trabajar como técnico. Dijeron que mis lecturas de ondas cerebrales eran inestables. Nos estabilizaste, dijo el sistema. Se rió una vez, un sonido hueco. Luego me asignaron a tareas de limpieza. La mejor manera de mantenerme dentro del sistema. Fuera de lugar. El reactor volvió a latir. Recordaste lo que importaba. De vuelta al Borgas, el almirante Koroven permaneció inmóvil mientras la IA reproducía la grabación. ¿Tenemos confirmación?, preguntó. La IA respondió, sí, almirante. Eli Carter fue el técnico original asignado al prototipo Inceptor. Se le dio por muerto durante su ruptura de fase hace 8 años. Sus registros fueron sellados y luego alterados. Las notas médicas clasificaron el incidente como exposición accidental a armónicos prereactor inestables. Fue reasignado según la política de contención del Departamento 9B. Koroven entrecerró los ojos. Lo enterraron. Sí, señor. No solo el proyecto, él. La IA hizo una pausa. Señor, estamos recibiendo un enlace ascendente del derelict. El sistema está transmitiendo algo. ¿Qué tipo de señal? Bucle de retroalimentación emocional. Resonancia de patrones no es lenguaje, es impresión de Eli del reactor sobre Eli. La señal llegó en ondas, no paquetes de datos, no código, ráfagas emotivas como pulsos de pensamiento traducidos a través de un filtro desconocido. Asombro, alivio, reconocimiento, luego unidad, luego preparación dentro del derelict. Eli se puso de pie, su rostro estaba pálido, pero sus ojos estaban enfocados ahora. No eres solo una máquina, dijo. No más de lo que eres. Respondió. Tragó saliva. ¿Por qué yo? Porque viste lo que otros no vieron. Caos como patrón, ruido como lógica, lo roto como reparable. Eli miró alrededor del núcleo. Entonces, ¿qué hacemos ahora? El mensaje final brilló en la consola. Regresar. Lo sintió en su pecho, su mente, su memoria. La resonancia no era solo mecánica. Era personal. No estaba arreglando algo extraño. Se estaba reincorporando a algo que había ayudado a construir. Un sistema que lo recordaba, incluso cuando él mismo no se recordaba. Los sistemas abandonados comenzaron a cambiar de nuevo. El pasillo hacia el núcleo se bloqueó. Las escotillas externas se sellaron. El pulso del reactor se profundizó hasta alcanzar un ritmo estable. A bordo del rastreador Barilan, sonó la alarma. El derelict se está activando. Alguien gritó. El comandante Nix se aferró a la barandilla. Sáquenlo de ahí. No podemos. Todas las abrazaderas de acoplamiento están desconectadas. La nave se está bloqueando sola. Anúlenla. Lo estamos intentando. Dentro del núcleo, Eli no se movió. El reactor bañaba la cámara con una luz cálida. La consola se apagó y un suave zumbido llenó el aire. El sonido de un sistema en equilibrio. Afuera, el derelict se desprendió del barrelón. Sus motores se encendieron. Y entonces, con una oleada silenciosa, se deslizó en FTL, desapareciendo sin dejar rastro. Se fue. Eli Carter se fue con él. El Varán regresó cojeando al Borgasum sin respuestas, solo preguntas. Pasaron las semanas, luego los meses. Los rumores se extendieron por toda la flota. Cruz susurró sobre el humano que arreglaba lo irreparable, sobre un reactor que se movía como si estuviera vivo, sobre una conexión entre el hombre y la máquina que desafiaba todo protocolo, toda certeza científica. Finalmente, el Consejo Naval de Elon celebró una audiencia a puerta cerrada. Eli Carter fue reclasificado oficialmente como operativo humano no estándar, clase cognitivamente comprensiva. Estado: desconocido, capacidad: anómalo. La IA del Borgazoon, antaño clínica en su lenguaje,
actualizó sus archivos internos con una nueva notación. El potencial de la interfaz humana supera los umbrales lógicos estándar. Se recomienda precaución al subestimar la interpretación de patrones humanos latentes. Se recomienda un estudio más profundo del personal de baja autorización de origen terrestre. En toda la flota, un dicho arraigó, no en documentos oficiales, sino en las trastiendas de las salas de ingeniería, en chistes susurrados durante la guardia de medianoche. Si el reactor se rompe y nadie puede arreglarlo, busquen a un humano, preferiblemente uno con un trapeador. Y en algún lugar, mucho más allá del espacio cartografiado, a bordo de una nave que nadie había diseñado, pero alguien había despertado. Ellie Carter sonrió a la luz de un núcleo vivo. Manos en una consola que lo reconocía, arreglando algo que nadie más se atrevía a tocar. Porque a veces los mejores sistemas no eran perfectos. Eran desordenados, ilógicos, rotos. Y alguien en algún lugar tenía que ver la belleza en eso. El tipo de persona que nunca dejaba de arreglar. El tipo de persona que recordaba el caos como un viejo